¿Qué ole, maestro? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Me escuchas bien? Perfecto, perfecto. Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 16 de la Bitácora Antropológica. Los ojos de la Tierra, otra forma de contar la historia de los territorios. Platicamos con Iván y esta es la historia de Iván, una historia que nos lleva a conocer otras historias. Iván es una especie de antropólogo de la lente. Yo los invito para que puedan echarle una mirada, un oído a este episodio que es emotivo, que es también, digamos, nos ayuda a descubrir otros mundos, mundos de pueblos y de comunidades aisladas de la modernización. Nos lleva a pensar qué estamos haciendo con el planeta. Es una historia, la de Iván, que nos acerca, insisto, a otros mundos, a otras formas de ver el mundo y que nos permite reflexionar. Su trabajo es maravilloso, ustedes verán ahí sus fotos, los invito para que puedan seguirlo y ver su trabajo en Iván-Chido y Los Ojos de la Tierra en Instagram, para que más allá de este episodio puedan conocer el trabajo que ha realizado Iván documentando en video, en fotografía, la historia de estos pueblos que han sido invadidos, que han sido, digamos, explotados por el capitalismo, por las mineras, por el petróleo, por la ambición del occidente, otra forma de ver el mundo que se contrasta con la que ellos tienen. Este, insisto, es uno de los episodios más de fotografía, pero es un episodio diferente a los que hemos platicado de fotografía. Mi nombre es Aid Vázquez y él es Iván. Cáiganle. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles, saludarte a ti, Said. Pues yo soy Iván Castaneira, soy fotógrafo, videógrafo, camarógrafo, periodista, y pues bueno, básicamente me dedico a todo este tema del audiovisual, ¿no? Ya sea en imagen fija o en imagen en movimiento. Pues tengo una maestría en cine documental por la ENAC, Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM. Y pues bueno, los últimos, llevo más o menos, pues sí, yo diría como unos 17 18 años agarrando mi cámara, ¿no? Empecé súper morrito, súper chiquito con la cámara, con enamorarme de la fotografía y de ahí pues fui aprendiendo otras cosas, ¿no? Foto fija primero y después fotografía pues en movimiento y en cine. Eh, Pues es un poco, más bien, ya con la plática, pues verán un poco más de lo que hago y les compartiré más. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, 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 antropólogo Iván, bienvenido a la bitácora antropológica, mano. Muchas gracias por tu tiempo y por la posibilidad que nos das de conocer tu trabajo, conocer las cosas que haces. De verdad que te agradecemos mucho. Oye, Cam, ¿qué fue lo que te acercó a la fotografía cuando estabas morrito? Pues, ¿qué fue lo que te atrapó de la fotografía? Eh, pues creo que primero como instrumento, ¿sabes? O sea, como la cámara en sí, como intentar entender cómo funcionaba este aparato extraño que pues metías un rollo, lo jalabas, lo cerrabas, recorrías una palanquita y apretabas botones y de repente ibas a un cuarto oscuro. Bueno, en ese entonces yo no iba al cuarto oscuro, pero lo metías, lo llevabas un local de revelado y de repente te daban tus fotos, ¿no? Como que me empezó a llamar mucho la atención, pues cómo funcionaba este mecanismo, ¿no? Y de ahí, pues bueno, siempre mi padre estuvo videograbándonos a todos, a mí y a mis hermanos de mi familia, siempre había una cámara presente. No era fotográfica, era más de video, pero era como que siempre estaba ahí este elemento. Y creo que de ahí, pues fue como, pues no sé, como mucha curiosidad sobre, pues, qué es este aparato, ¿no? Tengo un primo, perdón, que también
pues él hace como temas más artísticos, es más artista plástico, pero un día cuando éramos adolescentes él llegó con esta cámara y por primera vez me la prestó y ya como que empecé a jugar con el aparato y con esta cámara, el foco, el zoom, todos los botoncitos y cosas que tenía y me atrapó mucho, ¿no? Y dije, bueno, yo quiero aprender a usar este aparato bien. Y de ahí fue que empecé como a tomar algunos talleres, tomé talleres en la UNAM, en la prepa y pues en diferentes espacios, ¿no? No sé si tú ubicaste lo que era el Faro de Oriente o el proyecto de los faros en la Ciudad de México. También pues comencé ahí a tomar talleres y en la universidad después, ¿no? Entonces fue como este paso pues de la curiosidad de un aparato a después los mundos a los que me estaba empezando a llevar la Justo, cámara. justo te iba a decir, ¿y qué mundos te llevó a descubrir, mano? ¿Qué fue lo que encontraste después de conocer el funcionamiento de la máquina? Pues bueno, creo que se combinó mucho también con mi activismo estudiantil. De alguna forma, pues yo estaba metido en colectivos y íbamos a en ese entonces cuando se podía, pues habíamos más campañas de alfabetización, íbamos con campañas muy, claro, muy estudiantil y muy pues, tal vez de salvemos el mundo, pues, muy morros, pero bueno, se podía ir como con esos contextos y esos pretextos a las comunidades y Ajá. me lo llevaba. Y también yo siempre he sido muy vago, ¿no? O sea, me lo pasaba en la calle todo el tiempo. Me iba yo a viajar por México desde como los 15 16 años y era como al principio pues solo, pero después se convirtió en mi compañera, ¿no? Siempre llevaba la cámara y fue como un pretexto que me permitía como acercarme a personas, como para iniciar conversaciones, para poder aprender más acerca de, no sé, si veía pescadores, pues me iba con ellos y a veces me llevaban en sus botes, ¿no? Solamente por el hecho de haberme acercado con una cámara y platicar, o no sé, en el campo, que me iba a veces donde estaban sembrando o donde estaban cosechando. Como que empecé con esas otras formas que no tienen mucho que ver con la ciudad, porque yo no me gusta mucho estar en la ciudad, entonces siempre salgo o me intento ir a escapar a algún lugar. Y la cámara fue la que me permitía, pues, tal vez no ir solamente tan de turista, de, bueno, está bonito el paisaje y el atardecer, sino más bien empezar a conocer a la gente, ¿no? Y platicar. Creo que esos son los mundos en los que de principio me empezó a llevar. Oye, ¿y te parece que la fotografía es intrusiva, Kaun? Que se, Ah, ¿O qué tanto decías, pues te daban chance de fotografiarlos, pero les dices, oye, quiero tomarte unas fotos, o nada más vas y tiras? ¿Cómo está el asunto ahí de la intimidad, digamos, o de lo privado, ¿no? Y lo público, cabrón? pues yo creo que depende cómo te acerques, puede ser intrusiva o no. O sea, no creo que la cámara por sí sola lo sea, o la foto por sí sola lo sea, sino que también tiene que ver mucho con la forma de acercarse y la personalidad de la persona que está detrás de la cámara. Porque claramente yo he tenido muchas veces en las que o he estado en momentos donde son tal vez súper difíciles, ¿no? Por ejemplo, en la pandemia, o momentos donde hay fallecidos, o donde hubo masacres en México, o sea, como momentos súper densos, pero que de alguna forma el acercamiento que tuve me permitió que la gente no se sintiera incómoda, ¿no? O sea, que pidiendo permiso, acercándome muy lentamente, ¿no? Mucho, como sí, mostrando mucho respeto y la gente simplemente me dejó hacer las imágenes que tenía que hacer en ese momento, pues para reportar o para contar lo que había pasado, pero nunca sentí, afortunadamente nunca he sentido que haya sido intrusivo en algún momento, ¿no? Pero sí, pues hay muchas experiencias donde pues la gente solo llega y se mete y no pide permiso y no tiene como una forma de trabajar tan, pues más respetuosa, ¿no? Creo que mucho depende de eso. La persona que pues te está dejando fotografiarla siente siempre, ¿no? Cómo se acerca o cómo uno llega a los lugares. Sí, sí es necesario entonces este asunto como del permiso, tener como la venia del fotografiado, cabrón. Pues para mí sí, o sea, para mí sí yo creo que no haría las cosas si no pido permiso. O
sea, no, creo que es muy, muy, muy importante antes que la imagen o que lo que uno como fotógrafo crea que es lo más valioso, creo que lo más importante siempre es pedir permiso. Yo sí pido permiso, sobre todo porque cubro o trabajo con temas, pues que no son de que vas paseando por la calle, ¿no? Sino que son temáticas mucho más pesadas o más, eh, pues difíciles, ¿no? A veces. Entonces, si no voy con permiso, pues no se puede hacer nada, ¿no? Y también a veces en comunidades, ya sea afros o campesinas o indígenas, pues para estar ahí tú necesitas hablar con los que son en ese momento los líderes, ¿no? No podría hacer nada si no pido permiso. Es mi forma de trabajar, ¿no? No todas las personas trabajan así. Oye, ¿y por qué estos temas, cabrón? ¿Por qué estos, digamos, me imagino, no sé si la palabra sea excluidos, marginados, un poco borrados, ¿no? Del ojo cotidiano de las personas, cabrón. Pues creo que tiene que ver lo que te contaba hace rato, como mi activismo. Desde ahí como que se sembró esta idea de ir a otros lugares fuera de la Ciudad de México, ¿no? Fuera de las grandes ciudades, fuera de los grandes mega urbes. Y pues muchas veces pues al principio, cuando empezaba como a hacer foto, claramente estaba con los temas de violencia, ¿no? O sea, yo empecé como ya a dedicarme un poco más profesionalmente. Fue el momento en este país, en México, donde pues empezó la violencia muy cabrona, la guerra contra el narcotráfico. Entonces, de alguna forma, primero, creo que eso me jaló, ¿no? O sea, la inercia también de ser muy morro y de la adrenalina y de tal vez idealizar este fotoperiodismo. Tu acercamiento con este tipo de grupos, ¿no? Que de alguna forma pues, están como al margen, digamos, del desarrollo capitalista, que están en resistencia, cabrón, que están... ¿Por qué no nos platicas, por ejemplo, de tu experiencia con la gente que defiende el territorio en Ecuador, cabrón, o la gente en Perú, o tu experiencia más cercana aquí en México con los coras, que son también unas fotos muy padres, cabrón, ¿no? Estos de los rituales y las danzas que hacen con ellos. Platícanos un poco de esto, cabrón, o mucho. Pues, pues sí, mira, creo que para empezar, pues sí, eh, yo viví como unos 5 años en Ecuador y trabajaba, bueno, cómo llegué a esos temas fue que justamente después de como estar cubriendo tanta, lo que te contaba hace rato, violencia, masacres, guerra del narco, etcétera, cosas en México, pues sí, uno se bajonea, ¿no? Pues sí, la verdad es que yo dije, no, esto está horrible, ¿no? O sea, pierdes mucha esperanza cubriendo estos temas, ¿no? La verdad. Y pues como que decidí o quise buscar para mí pues como un tema en donde yo pudiera sí seguir hablando de movimientos y de lucha social, pero que no me dejara tan triste también, ¿no? Y fue que pues empecé como a revisar mi propio trabajo y lo que había estado haciendo. Y dije, bueno, he estado cubriendo temas de territorio, de contaminación, de desplazamiento por temas extractivistas, etcétera. Y pues me inventé un proyecto que le llamé Ojos de la Tierra, que en ese momento fue como un sitio web. Y dije, bueno, también quiero salir un rato a México como pues ir a conocer otras formas, ¿no? De resistencia y de lucha y documentarlas, ¿no? Sí, Y fue cuando justamente pues sí, me fui para Colombia, estuve en Venezuela y después terminé viviendo en Ecuador, ¿no? Y ahí pues empecé a trabajar en una organización ambientalista que justamente trabajaba con temas anti-extractivistas, bueno, trabaja con temas anti-extractivistas y temas de petróleo, contra la minería, contra la agroindustria, contra los monocultivos. Y pues al mismo tiempo como que sentí que resonó mucho con lo que yo quería estar también trabajando personalmente y de ahí pues me involucré mucho, ¿no? Empecé a ir y a documentar un montón de luchas pues en la Amazonía
en los Andes y en la zona también, la región de las costas, ¿no? Hacia el lado del Pacífico. Y ahí, pues justamente fue cuando empecé como a documentar, pues para mí, y por lo que me fueron siempre como compartiendo de las comunidades, fue como los diferentes espacios pues de resistencia ante este activista, ¿no? Desde la lucha, pues sí, política, la lucha con los juicios, la lucha como en el sistema, ¿no? Metiendo demandas, metiendo amparos, metiendo, pues, temas, pues, más legales de alguna forma, y después la vida cotidiana del territorio, ¿no? Como existir dentro de territorios que están en disputa o que quieren ser eh, tomados por, justamente como decías, como proyectos de desarrollo capitalista o para que se desarrollen otros espacios capitalistas donde están ellos, que son los recursos naturales. Y el otro, pues, es también la espiritualidad, ¿no? O sea, como que es muy importante que pues sí, para ellos siempre mantener la parte de la conexión con la tierra y lo espiritual en su resistencia, ¿no? Muchas veces me tocaba ir a ceremonias donde pues ellos les preguntaban, pues o se preguntaban entre ellos, ¿no? En estos espacios, cómo resistir, qué paso seguir, hacia dónde va la lucha, ¿no? O también percibir ciertas amenazas. Entonces, como que intenté o intento que mi trabajo cuente un poco esas tres partes, ¿no? Como que siempre mostrando cómo también conviven en un mismo espacio formas completamente diferentes de ver un territorio. Eh, en Ecuador, pues sí me metí mucho en la Amazonía, en lo antipetrolero, principalmente, y pues allá hay como un gran caso, como icónico, que le llaman el caso Chevron Texaco, que es un caso donde pues esta empresa Texaco, que después fue comprada por Chevron, cuando se fue del Ecuador, dejó miles y miles y miles de pozas de residuos de petróleo y petróleo abiertas por toda la Amazonía, el norte de la Amazonía ecuatoriana. Y pues eso ha generado hasta la fecha un montón de cáncer, de contaminación de todos los ríos y mantos acuíferos, y siguen, ¿no? Entonces, bueno, Ecuador, su principal economía depende del petróleo, entonces pues la industria se expande y se expande y se expande y se expande, pero siempre pues sin un cuidado por la naturaleza o por lo que está alrededor, ¿no? Entonces hay derrames todo el tiempo. Una de las cosas con las que más estuve involucrado, que fue en el 2020, se puede decir que en la Amazonía hubo dos pandemias, ¿no? La del COVID, que nos tocó prácticamente, bueno, no prácticamente a todo el mundo, y al mismo tiempo hubo una pandemia de un mega derrame de petróleo de como 50,000 barriles que contaminó, pero los ríos en Ecuador llegan hasta el río Amazonas en Brasil y bueno, salen hasta el Atlántico, ¿no? Ajá. Pero pues este sí atravesó casi todo el Ecuador y llegó hasta el Perú. Y bueno, de ahí se perdió el rastro. Pero fue una mancha negra que contaminó muchísimo. Entonces me clavé mucho en pues estar contando durante pues casi todo el 2020 yendo a la Amazonía, ¿no? Cómo estaba la contaminación, las enfermedades en la piel, etcétera, ¿no? Incluso hasta hace en finales del año pasado todavía sigue el juicio por ese derrame, ¿no? Contra el Estado ecuatoriano. Después empecé a meterme con temas más antiminería, sobre todo la minería a gran escala y a cielo abierto. Y pues también esa parte se concentra más en los Andes, ¿no? Que los Andes, pues desde Venezuela hasta Chile y Argentina hay minerales, ¿no? Entonces, pues yo he trabajado en Ecuador y en Perú temas pues, de resistencia minera a esos megaproyectos mineros gigantescos, ¿no? El año 2024, que fue la última vez que estuve en Perú, y participé en una caravana que era de mujeres defensoras del territorio, que hicimos un recorrido desde el sur de Perú hasta el sur de Ecuador, visitando algunos territorios que están o que ya tienen concesiones mineras y todavía no llegan, pero bueno, van a entrar proyectos megamineros y lugares donde ya llevan 30 años con una megaminería gigantesca, ¿no? Y bueno, visitamos este lugar que se llama Yanacocha, o la mina que se llama Yanacocha, que está al norte de Perú, que es la mina más grande de oro de Latinoamérica, ¿no? Es una cosa súper gigantesca que, en serio, tú levantas el dron
y de verdad no alcanzas a ver el tamaño y la dimensión de esta mina, ¿no? En las montañas. Entonces, también es como eh, pues diferentes momentos y diferentes intentos de resistencia cuando ya existe un megaproyecto de ese tamaño, que al mismo tiempo era interesante cómo se compartían estas experiencias, estas mujeres defensoras, donde pues las que ya vivían 30 años con la minería hablaban con las que no tienen todavía proyectos mineros y cómo era esta manera pues de compartir cómo es la vida con un proyecto minero y cómo es y cómo hay que defender la naturaleza antes de que lleguen proyectos tan gigantescos que destrocen montañas y montañas y montañas y lagunas. Creo que eso eh, pues ha sido una parte muy primordial de mi trabajo de los últimos años. Y de ahí voy a la otra parte, ¿no? Que creo que también es muy importante hablar. En este caso dijiste de los coras. Para mí, pues creo que tal vez al momento pues no lo pienso tanto, pero como con perspectiva del trabajo es como decir, claro, es muy importante tal vez documentar estas ceremonias que parezca que no tengan nada que ver con una resistencia, pero decir, bueno, esto se está perdiendo o se puede perder o va a ser afectado porque va a llegar un megaproyecto, ¿no? Entonces, creo que, bueno, el caso de los coros fue una Semana Santa, que es una de las cosas más alucinantes que he visto en la vida de ceremonias. Es toda una semana llena de danza, de cantos, de construcción de máscaras, de locura, sí, pero demasiado increíble. Creo que solamente he visto dos cosas así en la vida que me han hecho como decir, wow, esto es una cosa, que es la ceremonia de Semana Santa de los Coras y la fiesta de Holi en la India, que también es esta cosa llena de colores, ¿no? Creo que son trabajos y proyectos que he hecho como por diversión, no por diversión por tan simplista, sino porque me nacía mucho como conocer, pues, qué era estas ceremonias tan alucinantes a nivel visual, ¿no? Y un poco las entendiendo más profundamente yendo, ¿no? Claro que me falta mucho entender porque tampoco es que tenga todas las respuestas y entienda todas las fiestas y las ceremonias, pero sí son cosas que creo que hay que documentar para, pues, mantener más vivas, ¿no? O sea, y no permitir que pues, se desaparezcan, ¿no? Justo ahora, en febrero y marzo, voy a ir a hacer otro trabajo en Perú, justamente también en lugares donde hay minería, y como que la narrativa que queremos hablar con la organización con la que voy a ir es justamente, pues, documentar el carnaval, documentar las fiestas, el tema de las semillas, el tema de las danzas, de la música, y decir, pues esto es lo que se puede perder si la minería sigue avanzando, ¿no? Como también es bueno no solamente pues ir a la mina y donde está todo el hoyo y el hueco y la contaminación y denunciar ahí, sino que empezar a hablar de los mismos temas, pero desde de otras formas de contar la historia. Sí. Oye, te escuchaba y pues varias como dudas, canijo. O sea, tú agarraste y de repente dijiste, ya me voy, así, ahorita vengo. O cómo fue el proceso? Primero buscaste dónde llegarle, o qué onda, cabrón. Nada más agarraste tu mochila y dijiste, ahorita vengo, me voy a América del Sur, cabrón, a ver qué pasa. Y otra cosa que ahí te quería preguntar es, este, pues sí, efectivamente, ¿cómo es los efectos? ¿Cuál es la destrucción en términos de los efectos? La gente a lo mejor no tiene esta cercanía con estos problemas de la minería. Sí, bueno, pues, ¿cómo afecta, cabrón, no? ¿Cuáles son las implicaciones? ¿Cómo termina, digamos, el ambiente afectándose? Y, y otra cosa es que me llamó la atención es cómo aceptan las comunidades esto, cabrón. ¿Por qué lo aceptan y después como que se echan para atrás y empieza como la resistencia? ¿De qué forma qué es un engaño, una compra? Este, ¿qué pasa ahí, pues, no? Y bueno, por lo pronto, porque ya se me olvidó una que era como más, un rollo más espiritual, más como más pues de sentimiento, pero a ver ahorita que venga. Pues bueno, cuando me fui, sí,
Bueno, no sé si te ha pasado alguna vez en la vida que conoces por alguna circunstancia gente que tenías que conocer para que todo empezara a caminar. No sé si como que has tenido esa sensación de que dijiste, claro, conocí a esta persona por esto y terminó. Pues bueno, yo hace muchos años conocí a unos compas colombianos en Cherán, en un aniversario, En y Chiapas. no, en Michoacán, Ah, en en Cherán. Michoacán. Sí, y en un aniversario de su proyecto de autonomía, y de ahí me los volví a encontrar por azares del destino en un avión, eh, viajando del Perú para México, y de ahí como que nos hicimos muy compas. Y bueno, ellos son colombianos, entonces, y bueno, muy metidos en toda la lucha política, etcétera. Y yo cuando me fui, justamente el primer lugar donde dije, bueno, creo que ahí es donde puedo aterrizar primero y de ahí empezar a caminar Sudamérica, fue con ellos. Ok. Entonces, ahí fue como una, pues te digo, esta sensación de que conoces a alguien que simplemente por alguna circunstancia en el mundo mágica que no, a veces no se entiende, conoces a la gente que tenías que conocer para empezar algo. Y llegué a Colombia, llegué con ellos, y bueno, son gente muy política, metido mucho con movimientos sociales, y que conocen mucho pues de la política en general colombiana. Y fue como empezar a entender un país desde, tal vez no recorriéndolo tanto físicamente, pero desde muchos análisis políticos y de los movimientos que hay, ¿no? En cada región. Y de ahí fue que empecé a caminar y a conocer más gente también. O sea, como que fue un lugar desde donde pude empezar a conectar con más personas que estaban en diferentes países, y pues esa era mi intención, ¿no? Había ahorrado dinero para hacer esto. Dije, bueno, Ah, ok. ahora ya acabé aquí con ellos, o ya siento que pude terminar algo, vamos a caminar. Y con ellos me guiaron mucho pues para poder irme moviendo hacia diferentes lugares hasta que llegué al Ecuador. Eh, pues bueno, la otra pregunta que me hacías, que era el tema de los efectos de la destrucción, eh, pues justamente hace 10 años fue la primera vez que yo fui a Perú y la primera vez que hice trabajo sobre minería a ese tamaño, a gran escala. Y ahí creo que fue cuando la primera vez que se me hizo consciente lo que significa para alguien que vive con ríos y lagunas la destrucción de sus ríos o su laguna, ¿no? Porque yo estaba justamente en esta mina que se llama Yanacocha y empezamos a hacer un recorrido como unas 7 horas caminando en la montaña, ¿no? Caminando, 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 y fuimos pasando por un montón de lugares donde él me decía, mira, ya había un manantial, mira, aquí había un pequeño arroyo, mira, aquí no sé qué. Entonces, pues durante todo este tiempo él se dio cuenta de que estaba seco, ¿no? Todas las fuentes de agua que él conocía cuando era niño y cuando caminaba por esas montañas. ¿Pero Cuando se seca bajamos, porque cambian el curso del agua o qué onda? se secan porque en particular esta mina estaba, bueno, por dos cosas. Uno es que la mina o el mineral literalmente está donde estaba la laguna. Entonces secaron la laguna Ah, ok. para poder cavar ahí, y como es de cielo abierto, pues ahí se acabó, ¿no? Y justamente en este lugar, que es una altura como de 4.000 a 4.500 metros, es un ecosistema que se llama el páramo. Entonces depende mucho de la humedad, son como esponjas gigantescas que están todo el tiempo llenas de agua, y hay manantiales por todos lados, y eso después va bajando el agua y forma ríos en la Amazonía, ¿no? Pero ahí había tanta, pues, destrucción de las partes más altas, que ya no estaba agarrando agua todo, y los manantiales o los pequeños manantiales que había dejaron de tener agua, ¿no? Porque ya no había en la parte Ya. alta agua. Entonces ahí fue como nunca había visto a alguien llorar porque se había secado un río, ¿no? Y su manantial. Siempre como que estaba acostumbrado a estos testimonios de la violencia y de los desaparecidos, etcétera. Pero ahí fue la primera vez en la que vi a alguien, pues que sí se quebró porque vio como ya no existía el manantial en el que él jugaba cuando era niño, ¿no? Y fue como un cambio muy cabrón en mi mente de decir, wow, lo que duele, ¿no? Lo que puede doler que pierdas la naturaleza para alguien, que la conoce desde siempre. Como estos seres no humanos pues con los cuales sí hay conexiones. Claro. Y creo que ahí fue
donde entendí pues, las consecuencias de la destrucción como a un nivel muy, muy, muy personal, humano, ¿no? Desde lo humano. Y la Y relación entre el medio ambiente y la gente, pues, que está más allá, digamos, de la explotación del medio, pues, digamos, su relación íntima, cabrón, ¿no? sí, sí, totalmente, o sea, totalmente. Y pues de ahí, pues ya regresar y ver los tamaños de las minas, o sea, es que de verdad no, no puedo describir el tamaño, es como si te subieras a un avión y solo ves hoyos y hoyos y hoyos y camiones y camiones y camiones y tubos por todos lados, ¿no? O sea, es súper gigantesco, ¿no? Súper gigantesco lo que se ve, pues de la destrucción, es en este tema de minería, ¿no? Cuando es petróleo, pues también tú ves el mar verde de la Amazonía y de repente un hoyo ahí con tubos y tanques gigantescos y mecheros gigantes de fuego, ¿no? Y es como, te rompe completamente todo, o sea, como que rompe muy cabrón, hasta visualmente, en un espacio que claramente no es para que eso esté, que exista ahí, ¿no? Y bueno, lo de los proyectos, pues mira, muchas veces con la gente que yo he platicado de los proyectos han pasado casi siempre el mismo, y bueno, esa es un poco la reflexión que quiero hacer siempre con mi trabajo. O sea, es como el mismo modelo en el que llegan estos megaproyectos a los lugares, ¿no? Que es, utilizan la misma fórmula prácticamente desde Venezuela hasta Bolivia, que es los países que yo he hecho, y en México también. Pues llegan, primero pues claramente tienen, ya el Estado les quitó las tierras, las expropió, y si no, pues empiezan, uno, a intentar comprarlas hiper baratas, ¿no? Súper, súper, súper baratas, otra a comprar líderes o lideresas de las comunidades, de los pueblos, ofrecerles cualquier cosa y los líderes pues se venden. Y después también de la violencia física y el despojo a través de los grupos paramilitares incluso, o a veces utilizando la misma policía o el ejército, ¿no? Porque siempre esa fórmula yo la he visto en todos lados, ¿no? Si la gente no se va, va a la fuerza, te asesinamos, te matamos, te corremos. Hace poco entrevisté a una gran defensora que se llama Máxima Acuña del Perú, que si pueden, busquen información de ella, sigue ahí todavía en su comunidad, en su laguna, pero ella sí nos contaba cómo le envenenaban el ganado, todo el tiempo llegaba gente a amenazarla, golpeaban a su familia, la golpeaban a ella, todo el tiempo para que se vaya y se vaya y se vaya y se vaya. O sea, Entonces, el Estado es un poco cómplice, o más bien cómplice de estas, industrias, cabrón. sí, totalmente, completamente es el Estado con las empresas privadas, ¿no? Porque normalmente la verdad es que casi todos las, pues los que llegan primero a un territorio a querer invertir, pues es la industria privada, ¿no? Casi nunca es que el gobierno va solo con sus propios recursos. Después ya hace los arreglos comerciales entre Estado y empresa, pero casi siempre la empresa privada. Había una historia muy cabrona en Ecuador, donde justamente, y es un pueblo que es de muy, muy, muy reciente contacto, de los años 50, 60, que se llaman los Guarani. En Ecuador y en algunos países todavía en Perú hay pueblos en aislamiento voluntario. Y en los ¿Qué es 50 eso? ¿Qué es eso? Aislamiento voluntario. son pueblos, comunidades o clanes indígenas que no quieren tener ningún contacto con nuestro mundo, si se puede llamar así, ¿no? Que viven en la Amazonía metidos y que no quieren que nadie se acerque a sus territorios ni que, pues, ni nada que ver con nosotros, ¿no? Pero es, digamos, como una especie de protección de ley que tienen. Es decir, yo me declaro en este estado, digamos, de aislamiento voluntario, o Eh, es ju- reconocido por el Estado, por los Sí, estados. al menos en Ecuador, no sé en Perú, pero en Ecuador, en la constitución que tienen, sí tienen un artículo que protege a los pueblos en aislamiento voluntario. O sea, sí por ley tú no puedes acercarte a ellos, ¿no? Porque no me acuerdo cuántos años de cárcel, etcétera, multas, pero sí están reconocidos por la constitución del Ecuador. Son pueblos que decidieron no tener ningún contacto y bueno, saben que no quieren tener ningún contacto porque justo estos últimos, los Guarani, que son los de más reciente contacto, son parte de alguna forma del mismo clan que estos que no están contactados. Entonces se sabe que hay contacto, pues aquellos sí platican entre ellos, ¿no? O sea, como que los más ancianos se meten a la selva
y conocen a los que están en aislamiento y han dicho, ¿no? Es que nosotros no queremos, pues, que estos hombres blancos vengan por acá, ¿no? Entonces, pues te digo, hasta los 50 60 los Guaraní eran un pueblo en aislamiento voluntario, pero el gobierno ecuatoriano, pues, vio que había petróleo en su territorio y lo que empezó a hacer fueron justamente hablando de cómo entran a los territorios. O sea, hay historias horribles, ¿no? De uno, pues secuestraron, primero había una niña que secuestró el ejército y que utilizaba con megáfonos, con helicópteros volando por la Amazonía, la voz de la niña grabada diciendo que se fueran de ahí, ¿no? O sea, en el idioma Sí, 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 sí. guaraní. O sea, era así como, váyanse de aquí porque vamos a entrar, bla, 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 ¿no? Con megáfono. O sea, de verdad parece como de película, pero está documentado todo este tema en un libro. Si quieres te paso el nombre, pero es horrible. Y la otra cosa que hacían era literalmente bombardear. O sea, iban bombardeando la selva, donde sabían que ellos estaban para irlos alejando, 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 ¿no? Para que después ya entraran la empresa petrolera, abriera caminos y pudiera empezar a extraer el petróleo. Y también es un pueblo que es muy luchador, muy... los Guarani, que pues ya, te digo, ya están en contacto, pues es como también de las formas de pensar yo más interesantes y diferentes que conocí en la vida al trabajar con ellos. Hay, claro, desde los que ya simplemente, pues, se acostumbraron y viven ahí en su selva y ven todo el tiempo camiones petroleros pasar por ahí, y otros que son súper defensores del territorio, ¿no? Y eh, se me olvidó una cosa que iba a decir de los Guarani. Pero bueno, Son super eh, guerreros, mano, que son super guerreros, que están combatiendo, que todos hay. sí, y otros que simplemente están, pues, viviendo ahí, ¿no? O sea, como no. Ah, y una de las cosas que, pues, pasó ahí y que a mí se me hace como muy fuerte es que básicamente han convivido con tres tipos de grupos humanos, que son los religiosos, los petroleros y las ONGs, ¿no? Entonces es como, eso es lo que ven todo el tiempo. Todo el tiempo llegan petroleros ahí a decirles, les vamos a dar esto, bla, 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 por a cambio de su petróleo. Todo el tiempo llegan los religiosos a decirles, la iglesia católica, cristiana, protestante, evangélica, vamos, que el Dios, que bla, bla, bla. Y todo el tiempo llegan las ONGs a decir, vamos a defendernos, bla, bla. O sea, como que es muy cabrón que esos tres grupos de seres humanos son los que lleguen. Entonces, claramente a veces notas quién ha influenciado más en ciertos compitas guaraníes, ¿no? Donde hay más petroleros, donde hay más evangélicos o religiosos y donde hay más ONGs. Ajá. Es muy, muy, muy loco lo que pasa con los guaraníes. Oye, ¿crees que sí, digamos, hasta dónde puede estar la intervención de nosotros hacia ellos? Y por ahí creo que era lo que te iba a preguntar hace rato. Eh, ¿Tú todavía los consideras los otros a ellos? O sea, dices ellos, ¿no? Y un nosotros. No has, no hay forma de juntarnos y decir nosotros, ellos y nosotros. No sé si, ya parezco Cantinflas, cabrón, pero este, sí, Pues, o sí me sea, voy a sí, sí, entender. sí te entiendo. Pues es que yo los hablo como ellos porque de verdad yo no creo que veamos el mundo de la misma forma, ¿no? Y no porque sea mejor ni peor, sino Ajá. simplemente porque creo que sí lo ven de otra manera, ¿no? Entonces, pues es algo que yo también no entiendo completamente, ¿no? Y Y supongo tampoco, que tampoco logras entender el mundo como ellos lo ven. no, exactamente, ni ellos van a entender como yo lo veo. Entonces, creo que más bien para mí es, pues no es que, pues esta diferencia de decir, pues es que existe, convivimos en el mismo lugar, varias formas de ver lo mismo, ¿no? O tal vez un mismo árbol. Entonces, pues no puedo decir o no me consideraría nunca como parte de ellos, ¿no? No sé, siento que sería como también apropiarme de algo que pues ni siquiera voy a entender, o intentar hacerlo. Y no creo que su mundo y el mío no sean compatibles ni nada de eso, simplemente son diferentes, ¿no? Son visiones diferentes. Justo Sí. también te iba a comentar una pregunta como que haría el inquisidor, cabrón. Este, digamos, sí es importante mantener estas formas de vida,
¿por qué sería importante, digamos, pues alguien podría pensar, bueno, pues ya, cabrón, ya todo el mundo somos modernos, todo el mundo estamos metidos, instalados en el consumo, y estos amigos que están aislados, pues ya que se integren, cabrón. ¿Qué más da? ¿Por qué? ¿Qué le contestarías a alguien que te diría eso, cabrón? Espérame. Sí, toma. Pues, en primera yo creería que ¿Por qué es importante mantener las culturas, sí. cabrón? Pues, creo que primero no tenemos derecho a terminar con la forma de ver el mundo de otra persona, ¿no? O sea, no tendríamos por qué imponer nuestras, pues eso, que bueno, que tristemente es lo que siempre se ha hecho, ¿no? Pero creo que no existe una razón que yo vea que valga la pena para decir esto es mejor que lo otro. Ni que eso sea mejor que esto, tampoco, ¿no? Pero pensaría que, pues no tendrían por qué imponer, ¿no? ¿Por qué ¿Crees que, decir crees que el esto mundo es es... mejor así, cabrón, con diversidad, que con una sola forma de pensar, cabrón? Sí, yo sí creo que es mejor el mundo así. Creo que, honestamente, pues tampoco es que todas las formas de pensar para yo las comparta, ¿no? Existen muy extremas y muy horribles que conviven en este mismo mundo, pero creo que las formas que pueden coexistir o que no son tan represoras o, pues sí, como tan, con esta mentalidad de imponer, sí hace mejor el mundo que veamos de diferentes maneras las cosas, ¿no? Porque, pues no siempre las cosas se pueden hacer de una sola manera, ¿no? Creo que hay diferentes maneras de llegar a los mismos resultados y no es mejor ni peor, solo son diferentes. Y pues vivir con eso, yo creo que crea que este mundo sea eso maravilloso y que justamente existan inventos y que existan formas diferentes de los que podamos crecer y nos podamos alimentar y compartir. Tal vez suena muy soñador o muy fantástico, pero creo que eso es lo que hace pues que vayamos siendo mejores personas también. Quería decirte, es que me dejaste pensando con esta pregunta que me hiciste ahorita, porque creo que no me la habían hecho y también creo que yo no, pues no sé, también como que me puse a preguntarme, pues creo que parte de mi respuesta a qué decirle a alguien que me dice eso o que me preguntaría eso, también sería enseñarle mi trabajo, ¿sabes? Creo que mi trabajo, lo que pretendo con mi trabajo es justamente, es que a veces no lo podría decir con palabras, ¿no? O sea, decir, mira, es que existe esto, ¿no? Existen estas otras formas y velo, ¿no? Velo. Tal vez hay gente que no puede hacer, que sería, que no sería sensible a esto, pero creo que es lo que intento yo decir, tal vez con mi falta de palabras, ¿por qué valdría la pena que existan todas estas otras formas de vida, ¿no? De ver el mundo, de otras realidades, viviendo en este mismo lugar, ¿no? Creo que mi trabajo es parte de esa misma respuesta a tu pregunta. ¿Por Sí, qué valdría? digamos, los ojos de la tierra, hablan por sí mismos, cabrón, ¿no? O sea, la mirada de esos ojos de la tierra deberían de hacer que la gente... Fíjate que es muy interesante el asunto ahí de la imagen, porque te remonta, te lleva al sentimiento, cabrón, y a veces no lo percibimos así, ¿no? Pensamos que es un asunto que tiene nada más que ver con este sentido, digamos, con el sentido de la vista y no con sentimientos, cabrón. O sea, me imagino que, bueno, no me imagino, he visto tus fotos y dices, ah, cabrón, ¿no? O los videos. O sea, te pasa, atraviesa, digamos, por los ojos, pero llega directo al sentimiento, cabrón, ¿no? Y que es un poco lo que me da la impresión quieres decir, este, moverlos a partir de la imagen, ¿no? Ujú. Sí, sí, justamente ese sería, creo que esa sería mi mejor respuesta a esa pregunta que hiciste, ¿sabes? Mostrar, o sea, creo que no debería yo de hablar, más bien es mostrar. Claro que entiendo que es una posición, o sea, que es desde mi mirada,
desde alguien que es de la Ciudad de México, de una ciudad mega poblada, mostrando esto, pero es como, bueno, a mí esto me movió de esta forma, tal vez a ti también pueda moverte y hacerte, pues pensar un poco en lo valioso que es todo lo otro que también existe. Sí, porque justo a lo mejor tiene relación con una pregunta anterior a esa, cabrón, ¿no? El nosotros, el ellos, ¿no? Es decir, es desde tu visión del mundo, desde donde estás parado, cómo lo ves y qué Ujú. quieres transmitirnos a nosotros, lo de ellos, ¿no? Ajá. Entonces está atravesado, digamos, por una subjetividad, cabrón, ¿no? Y justo por allá iba, este, hay un antropólogo que se llama Malinowski que dice que sus reportes, lo que pretenden sus reportes es como que separar entre lo que él vio, lo que le cuentan que es, ¿no? Y lo que él interpreta de eso que vio y que le cuentan que es. Para que nosotros que lo leemos tengamos como estas tres versiones del mismo hecho, ¿no? Es decir, de la misma, esto que usted lo describe, le cuentan qué es y él interpreta qué es, ¿no? Y entonces tú que lo ves y que ya escuchaste estas tres versiones, nos podrías decir desde tu punto de vista qué es eso, cabrón, ¿no? Y no solamente te quedas con una. ¿Cómo lograr hacer esto, canijo? Que te decía hace rato, es tu percepción de un hecho, de un nosotros, que nos muestras cómo son ellos, ¿no? Y cómo permites que nosotros tengamos la posibilidad de tomar nuestra propia decisión si es cruel, si es terrorífico, si es bello, si es desarrollo o si es, se me hace una gran grosería, pero este, si son chingaderas, digamos, es menos grosería de lo que había pensado lo que está pasando en la Amazonia, cabrón. Pues Javes justamente siempre ha sido como mucho esa pregunta que yo me hago respecto a mi trabajo, de decir, a veces me acuerdo de una época en la que yo mismo me contestaba, bueno, y decía, bueno, si al menos a una persona mueve, como a mí me han movido algunas imágenes de otros creadores y fotógrafos, ya funcionó mi trabajo. O sea, ya valió la pena esto. Eso es lo que lo hace artístico la fotografía, cabrón, que lo hace arte, esto de mover, porque pues es un poco como la música, cabrón, como la poesía, ¿no? Que te mueve. Pues sí, pensaría que sí, que justamente apela a tu contexto y tus sentimientos y tus realidades y tu contexto, y que el que te remueva algo le da ese valor a la imagen, ¿no? De arte, yo pensaría que sí. También yo honestamente no es que todo mi trabajo lo haga viéndome desde ese punto de artista, ¿no? Yo creo que muchas veces lo he hecho o como activista o como periodista o como alguien preocupado porque esto no se vaya más al carajo, ¿no? Creo que, y lo puedo ver yo en mi trabajo, cuando reviso mi archivo de nuevo, digo, ah, mira, aquí claramente se nota que esto lo hice porque estaba pensando así o porque vi así o a lo largo del tiempo voy viendo cómo mi mirada cambia y veo otras cosas que no he visto antes. Pero creo que después, cuando lo muestro, pues claramente la persona que está viendo mi trabajo no dice, ah, mira, este es el Iván fotoperiodista, ah, este es el Iván más activista, es simplemente está viendo una imagen. Y ahí la fotografía ya toma otro, o sea, ya está hablando desde otro lugar, cuando ya ni siquiera estoy yo presente entre la persona que ve mi trabajo y ella, ¿no? Y ahí creo que es cuando puede detonar o no y apelar o no a lo que la persona traiga adentro, y ahí es donde le da ese valor artístico. Oye, ¿y la técnica, digamos, es algo que te preocupa o es algo que lo hiciste de forma natural después digamos, de los cursos, de los talleres, cabrón? ¿Es necesario estos elementos técnicos para hacer una buena foto o es algo más en términos de la sensibilidad del fotógrafo? Creo que ahí hay dos lugares, ¿no? Uno, sí, para mí es completamente necesario que como creador nos eduquemos, ¿no? O sea, que sí seamos
personas que si queremos dedicarnos a esto, estemos todo el tiempo así buscando, ¿no? Cómo mejorar nuestra técnica, porque pues claramente de ahí va a depender que, pues, pues sí, que llegue lo que queremos decir, ¿no? La luz, la exposición, la impresión, la corrección de colores, etcétera. Creo que sí es súper importante manejar la técnica. Yo no me considero por otra parte, alguien que esté muy clavado con las cámaras, ¿no? Y fotógrafos y cineastas y camarógrafos, que las cámaras y la nueva y que no sé qué. Yo llevo, bueno, acabo de cambiar de cámara el año pasado, pero estuve como 15 años con la misma cámara, ¿no? O sea, no soy alguien que en la parte de las cámaras me meta mucho, pero sí en lo que puedo producir con las cámaras, ¿no? En esa parte técnica sí. Y la otra parte creo que también es importante que la persona que quiere consumir imagen también se haga responsable de su propia sensibilidad. O sea que pues sí, no, no vas tampoco a entender o no podemos entender tampoco a veces una imagen solo por ver la imagen. Es increíble cuando una imagen sí lo logra así y creo que esas son muy pocas imágenes en la historia, pero hay otras cosas que están ahí diciéndonos y hablándonos que también nosotros tenemos que ser responsables y poder, pues, aprender a leer esas otras formas de comunicar. Entonces creo que esas dos partes son las que siempre tienen que jugar en el mundo audiovisual también. Porque uno pensaría en esta imagen que decías como icónicas de la fotografía. Estaba yo pensando en esta imagen de, no sé si es un chavito en Vietnam, cabrón, que está todo quemado, caminando por una calle, ¿no? Que está, me parece que está Ujú. en calzón nada más. Digamos ahí, esa imagen, no podemos, tenemos que hacer como una hipótesis, cabrón, porque no sabemos, ¿no? Ni tú y yo ni yo la tomamos. Pero, ¿crees que estaba el fotógrafo como preocupado por la luz y por el enfoque, por dónde agarrarlo para que se viera más chido? Este, o sea, me refiero que cuando das clic, cabrón, pues a lo mejor no necesitas estar como, a ver, pónganse la pose, etcétera, ¿no? Sino estar buscando estos elementos técnicos, sino tú vas tumbándole, cabrón. O por eso te decía, o es más natural y ya sabes más o menos por dónde colocarte y que la luz no te vaya a dar, no traes tú esta madre para estarle viendo ahí la luz a la persona, ¿no? ¿Sí me explicó? Sí, mira ahí, y justo tocaste una foto, bueno, ahorita te llego a ese tema, pero pasa algo que cuando empiezas a dominar la técnica, la tienes tan interiorizado que de verdad tu Es como cabeza sabe respirar. como de, sí, sí, o sea, sí es así, ¿no? Y bueno, claramente no es que si esa foto sea la única que tomaste, seguramente tomaste muchas antes y vas a tomar muchas después, entonces tu cámara de alguna forma ya está con la exposición que necesitas. La cosa es que pues sí seas lo suficientemente hábil para enfocar, ver y disparar. Pero sí es algo que de verdad pues se empieza a, o sea, como que se te absorbe en la cabeza, ¿no? O sea, ya ni siquiera estás pensando en eso porque ya es muy automático. Sí, es como innato. Entonces, sí, se vuelve muy, sí, no, yo no reflexiono así que diga, esto no. No, simplemente muevo los controles y disparo, ¿no? Ajá. Y bueno, la otra cosa, nada más como un paréntesis rápido, si puedes ver el documental de Stringer, que habla de esa fotografía y habla de un tema autoral donde se dice que la persona a la que le acreditaron esa foto no es la persona autora real, sino un fotógrafo que no quisieron nombrarlo porque no era el empleado oficial de esa agencia. Entonces es un caso muy interesante. Velo si puedes. Está en Netflix el documental. Y Entonces, gandalla. O sea, es de dar coraje, ¿no? Que aunque el fotógrafo haya sido anónimo, digamos, ¿no? sí, velo, ese lo que está muy interesante de toda la reflexión del estudio que hicieron de esa imagen en particular. Se me hace muy interesante que le hayas tocado, pero sí, creo que pues, la técnica se te clava, ¿no? Cuando la cosa es practicar un chingo también. Claro. No es algo que de un día a otro ya captes completamente qué es lo que tiene que pasar. Y también son, pues sí, momentos diferentes, ¿no? El fotoperiodismo, a la foto de moda, a la foto de estudio, a la de producto, etcétera. Oye, cuéntanos, ya como para cerrar, me llamó la atención esta descripción que hacías de la fiesta, cabrón. Es como una catarsis.
¿Qué es lo que hizo que te reventara la cabeza, cabrón? Que decías es como muy una locura. ¿Qué te pareció una locura dentro de este ritual? Este, Tanto exceso de música, de danza, de fiesta, ¿de qué, cabrón? ¿Qué es de sacrificio, ¿no? ¿Qué pasa, cabrón? Pues bueno, en particular esta fiesta de los coras, eh, pues es como todo el concepto de lo que significa la semana, la fiesta de la Semana Santa para ellos, ¿no? Empezando desde que, pues según la tradición de la fiesta, pues ellos se convierten en tillaros, que los tillaros son los demonios, ¿no? Entonces, el jueves, el miércoles en la noche para jueves, es la transformación, ¿no? Entonces, pues hay una danza que le llaman la danza de la tortuga, que eso sí no pudimos tomar fotos ni nada, de nada, de nada. Iba con otro compa que estábamos grabando un docu, y se supone que es la última noche que cogió el diablo. Entonces, un tema desde súper hipersexual, donde se masturban, se cogen muñecas inflables, se ponen a bailar, o sea, es una cosa así donde, no sé, el pecado así, ¿no? Muy, 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 muy cabrón, como esta cosa muy directa de lo sexual y, Como y como, lo prohibido llevado a ajá, lo cotidiano, cabrón, ¿no? ajá, en Lo la público. noche, y es así como una danza donde pasan todos los danzantes, están en un círculo tocando una flautita y un tambor, y todos tienen que pasar a bailar, y es como su transformación al demonio, ¿no? Qué buena onda, cabrón. Ah, Loki, sí, 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 como en la noche, ¿no? Sí, porque yo Entonces, creo que todos deberíamos de pasar a ese extremo para no tener tanta pinche presión, cabrón, ¿no? O sea, digamos, deberíamos de una noche reventar y decir, sí, soy el pinche diablo, ahorita vengo, cabrón, ¿no? sí, y así es, o sea, así es como soy el diablo y me estoy transformando y así va a ser esto, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, días antes ya empezaron a preparar sus máscaras. Algunos ya traen máscaras de plástico, etcétera, pero otros las hacen de los elementos de las plantas desérticas que hay por ahí, tallando madera, de papel maché, ¿no? Ahí con periódico y resistol que van moldeando. Entonces se tienen unas máscaras de demonios y de monstruos muy increíbles, ¿no? Entonces pasa esa noche y al día siguiente comienzan súper temprano y ¡fum! Empiezan a bailar por toda la comunidad. Se llama Jesús María. Toda la comunidad ahí en el Nayar. Todo el día están corriendo, corriendo, corriendo. Y hay un niñito que representa al niño Dios, que lo traen crucificado y colgando lleno de cascarones de huevo. Un niño vivo, cabrón, un niño de la Sí, comunidad. sí, un niño que pues en ese momento está representando al niño Dios. Lo traen todo el día cargado así, ¿no? Y el Por morro no todo. está llorando, o sea, no va como que se harta, o qué pedo, Pues cabrón. yo no lo vi O llorando. también le O sea, dan, también le dan su tesguino para que ande acá súper prendido el chavo, cabrón, ¿no? entonces eso es así como también muy... Y bueno, ves máscaras de demonios y cada grupo familiar pues se disfraza de algún tipo de cosas, ¿no? Dinosaurios, leones, caballeros, las viudas, máscaras de presidentes, o sea, como que hay un montón de máscaras diferentes y trajes diferentes, ¿no? Pero todos son blanco y negro. Entonces, todo el día. Y también ya como Danzando. digamos, como de fusión, ¿no? Con el occidente un Sí, poco. sí, sí, totalmente. Ya sabes, estas máscaras del plástico de figuras famosas hasta estas increíbles cosas que ellos inventan, ¿no? Pero lo interesante es que entonces traen al del occidente es como la representación del diablo, cabrón, ¿no? Exactamente, porque ahí ya está mezclado la parte de la religión, ¿no? Entonces, la religión, el diablo, etcétera, etcétera. Sí. Ese es el primer día. El segundo día, bueno, y al amanecer todos van al lado del río y se maquillan y se pintan todos de blanco. El primer día. El jueves ya en la mañana. Eso fue miércoles en la noche, lance la tortuga. El jueves es correr todos de blanco y negro. Y al día siguiente, el viernes, todos de colores, ¿no? Entonces, todos los mismos que estaban blanco y negro de repente se vuelven colores, pero fosforescentes, amarillos, súper chillantes, rosas, verdes, colores y colores y colores y colores por todos lados, también todo el pueblo así, corriendo todo el día, todo el día. Y bueno, no, solo toman agua, no pueden comer,
no pueden hacer otra cosa. A veces algunas sí usan el peyote como para también empezar a entrar a otros lugares, ¿no? Correr, correr, porque pues está ahí también es parte de la cotidianidad del desierto, ¿no? Entonces corren, 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 corren todo el día tocando las casas, recibiendo ayuda, ¿no? Como agua, etcétera, ¿no? Todo el día corriendo. Y el tercer día ya es el sábado de gloria, entonces todos los días al amanecer, todos se acuestan afuera de la iglesia, todos así, todos los danzantes están acostados boca abajo a la entrada de la iglesia, desde la puerta de la iglesia hasta donde lleguen, y sale el padre y los empieza a bendecir a todos, todos con agua bendita, así se tarda como 2 horas bendiciendo a todos los danzantes y después se van al río a bañarse y de allí se va el diablo. Y se va el diablo. Oye, me Entonces, imagino, o sea, imagínate, cabrón, la iglesia ortodoxa, ¿no? Católica, los más ortodoxos, qué locura, este cabrón tiene que hacer eso para vivir, cabrón, ¿no? O sea, darles sí, el avión un poco a estos compas para que le caigan con la limosna, porque sí es una cosa que está completamente alejada de la doctrina, andar ahí dándoles a vuelta a unos pinches danzantes, endemoniados, cabrón, ¿no? sí, sí, está loquísimo, sí, 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 sí. Oye, qué buena onda, cabrón, qué buena onda que tuviste oportunidad, digamos, y que efectivamente es como esta visión del mundo de lo profano y lo prohibido, digamos, ¿no? Y lo que es sagrado, cabrón, ¿no? Y lo que es que está separado, digamos, del mundo cotidiano, cómo lo tienes que traer al mundo cotidiano para recordar algo, cabrón, ¿no? Porque es eso, es como un renacer. Si mueres un poco con este asunto del diablo y vuelves a nacer, digamos, con el agua del río, otro periodo más, ¿no? Otro periodo más Sí, del año, bueno, un periodo, pues, ¿no? Lo que sea. Oye, canijo, pues qué gusto, de verdad, qué placer haber platicado contigo, cabrón. Yo quisiera que antes de que nos despidamos, pues si pudieras darnos una conclusión, ¿cómo cerrarías esta charla, man? pues, bueno, también gracias por invitarme. La verdad no sabía qué íbamos a platicar y eso me gustó también como simplemente tocaste temas y puntos que dije, que me hace reflexionar mucho también sobre otras preguntas y creo que eso es algo que me ayuda mucho en mi propio trabajo. Y pues bueno, creo que también algo que cerraría es que pues, no sé, aprendamos a ver foto, sigamos viendo imágenes, nos muestren otros lugares, pues que nos permiten tal vez no, pues no comprender completamente algo, pero pues es la forma de acercarnos a otros universos. Y también la misma fotografía al final, y muchas veces es lo único que nos queda de hasta de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, creo que para mí es un sueño poder dedicarme completamente a esto y lo disfruto y lo quiero un montón por todos los lugares donde me ha llevado y las historias que podríamos compartir. Eh, y pues bueno, espero que puedan seguir viendo también mi chamba, mi trabajo. Les invito pues a que se den una vuelta por ese espacio. ¿Por Y qué no nos dices por dónde te encontramos, cómo te encontramos en el ah, Instagram o Facebook, no sé? pues tengo Instagram, que es i-chido, y está mi página web también, que es ivancastaneira.com. Esos lugares como que es donde subo el trabajo que estoy haciendo. Cosas que he hecho de mi archivo, de Twitter, etcétera. Y pues bueno, nuevamente agradecerte un montón por el espacio, por la plática, y gracias por la reflexión que me hiciste como tener y creo que seguiré pensando cómo poder hablarle a la gente que tal vez no piensa de la misma forma que yo pienso también. No, pues gracias a ti, mano. Te mando un abrazo y estamos en comunicación. Gracias, Said. Hasta luego. En Etnografía Estudio hacemos la bitácora antropológica. Mi nombre es Aid Vázquez, sociólogo utópico, pues muchas gracias, cabrón. Esto espero que te guste cómo quedó el asunto. Espero que haya sido satisfactoria la charla. Es un podcast muy punk en el sentido de que pues, lo hacemos con lo que tenemos, cabrón. No hay más, más producción más que cortar el principio y el final del episodio, meterle por ahí
algunas voz en off y todo el rollo, porque pues yo soy antropólogo y sociólogo, cabrón, no soy comunicólogo, no sé de editar, pero pues es un espacio para compartir, cabrón, para compartir historias, ¿no? Que creo que en ese sentido también coincide un poco con lo que haces, en el sentido que decías, pues la memoria, tenemos el único recuerdo que nos queda de nuestros seres queridos es la fotografía. Pues es eso, cabrón, ¿no? La memoria es importante para resistir y para mantenernos con ánimo en el mundo tan gandalla que a veces, pues tenemos que vivir, cabrón, no hay de otra, ¿no? Pero pues la resistencia y la memoria son importantes para hacerlo, para hacer el mundo más llevadero. Pues gracias, Iván. Ojalá pronto podamos saludarnos, cabrón. Fue un gusto haberte conocido, cabrón, y pues qué cosas tan chidas haces, ¿no? Y saber qué día coincidimos o me invitas a hacer etnografía, cabrón, y vamos a ver por ahí a la gente, que es un poco también muy etnográfico lo que haces, muy antropológico. Gracias, mano. Te mando un abrazo. Gracias ahí, de verdad, gracias. Sí, pues vamos a echar unos mezcales, vamos a platicar y planear algo. De verdad me encantaría muchísimo. Cámaras. ¿Va? Órale. Cuídese. Adiós. Chao. Chao.